Pablo, hermanos, era un hombre religioso, celoso de las tradiciones. ¿Y cómo sabemos esto, hermanos? En Gálatas capítulo 1, versículo 14 dice él: y en el judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo, hermanos, en Gálatas capítulo 1, versículo 14 dice él: y en el judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo, hermanos, era un hombre celoso, hermanos, en cuanto a religión. Era un hombre, hermanos, que también persiguió a la iglesia del Señor. Un hombre, hermanos, pero en el capítulo 9 de Hechos narra su conversión, hermanos. Y ahí miramos, hermanos, el encuentro glorioso que el apóstol Pablo tuvo con nuestro Señor Jesucristo, mi querido hermano. Y desde ese momento, hermanos, la vida de Pablo cambió por completo. Desde ese momento la vida de Pablo ya no fue la misma, hermano. Desde ese momento, hermanos, él dio su vida por completo al Señor, hermanos. Y es lo que pasa con nosotros, hermano. Cuando conocemos al Señor, cuando el Señor tiene misericordia, abre nuestros ojos, hermanos, y nos hace ver las gloriosas gracias, hermanos, para con nosotros. Nuestra vida, hermanos, tiene que ser diferente. Nuestra vida tiene que cambiar, hermanos. Ya no debe de ser la misma que antes, como lo miramos en aquella ocasión, hermano. Tú eres una persona que ha nacido de nuevo. Tu vida tiene que ser diferente, hermano. Tu vida tiene que ser diferente, hermano. El apóstol Pablo, cuando conoció a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, camino a Damasco, cambió su manera de vivir, cambió su manera de pensar, su manera de actuar. Un hombre, hermanos, que estuvo dispuesto a dar la vida entera, por el evangelio de salvación. Un hombre que fue transformado por el mismo evangelio, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Para mí, hermanos, en lo personal, en Gálatas 2:20, él expresa, hermano, el cambio glorioso que él tuvo al conocer a nuestro Señor. Y dice él esto, Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice él, mi querido hermano. Mas ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. ¿Se dan cuenta el cambio glorioso, hermanos? Una persona que tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, hermano, su cambio total, hermano. Él cambió, mi querido hermano. El Señor lo transformó, mi querido hermano. Muchas gracias, hermano. El poder transformador del evangelio, hermanos. Gloria su nombre. También hablamos un poco, hermanos, del joven Timoteo. ¿Ustedes recuerdan? Pablo dice en 2 Timoteo 3:15, refiriéndose a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús, hermano. Desde niño el joven Timoteo fue instruido, hermanos, en el evangelio transformador. Él llega a grande, hermanos, es colaborador de Pablo, y él tiene un buen testimonio acerca de los hermanos. Hermanos, como tema principal de este sermón, la fidelidad de los santos, hermano. Y vamos al texto ahí, el versículo 2. Dice así. Bueno, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas, hermano. La iglesia de Colosas, hermano, estaba siendo afectada gravemente por unas herejías destructivas, hermanos. Falsos maestros estaban metiendo a la iglesia, hermanos, de Colosas, y eran unas herejías que estaban, hermanos, agarrando mucha fuerza en la iglesia, hermanos. Esta iglesia estaba compuesta, hermanos, por algunos creyentes, algunos creyentes judíos y algunos creyentes gentiles. Por lo tanto, hermanos, las herejías que estaban siendo ahí, mi querido hermano, tenía que ver, hermanos, con el paganismo y con el judaísmo.
Y una de las herejías que estaban metiéndose ahí, hermanos, era el gnosticismo, hermano, el gnosis, que significa conocimiento. Según esta herejía, hermanos, ellos decían, hermanos, que Dios era bueno, pero la materia era mala. O sea, que ellos podían cometer pecado y no había problema, porque Dios se había hecho, si éramos buenos, Dios ya había hecho lo interno bueno, pero lo malo no. Entonces ellos podían cometer una serie de cosas, de pecados, hermanos, y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Según ellos, la salvación también, hermano, no se obtenía a través de la fe ni el sacrificio de Cristo, sino que el ser humano debería salvarse a sí mismo, y para ello uno debe de alcanzar un conocimiento especial, incluso sobre la misma fe. Ellos decían, hermanos, que la fe en Cristo no era suficiente para salvación. Ellos tenían que alcanzar un conocimiento mucho más alto para poder alcanzar la salvación, hermanos, incluso por encima de la misma fe, hermanos. Incluso lo miramos hoy en día en algunas iglesias, por así decirlo, hermanos. Tú tienes que hacer obras. Para alcanzar la salvación tú tienes que hacer obras, tienes que hacer algo más. Y Pablo más adelante, hermanos, lo vamos a estar mirando, que él le dice a los hermanos de Colosas: ustedes están completos en Cristo. No ocupamos nada más. Volvamos al texto ahí. Dice: a los santos y fieles hermanos que están en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hermano, le recuerda primeramente a los hermanos de Colosas el estado de santidad que tienen en Cristo, hermano. Él les habla de una santidad posicional, hermano. Cuando tú eres una nueva criatura, hermanos, dice John MacArthur en su libro Teología Bíblica, hermanos, y cito, es algo hermoso esto, dice: la santidad posicional es cuando el Espíritu imparte vida espiritual al alma del hombre pecador muerto por sus delitos y pecados, y abre los ojos a la suciedad del pecado. Fin de la cita. Una vez más, esto es bonito, hermano, hay que entenderlo. La santidad posicional es cuando el Espíritu imparte vida espiritual al alma del hombre pecador muerto por sus delitos y pecados, y entonces, hermanos, es cuando abre los ojos a la suciedad de nuestro pecado, hermanos. O sea, hermanos, que cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, en ese momento, hermanos, tú ya eres santo delante de Dios, en una santidad posicional. Sabemos que hay 3 estados, hermanos: la santidad posicional, la progresiva y la final. Pero ahorita, hermanos, en el contexto del versículo, Pablo les está diciendo, o les está hablando de una santidad posicional. Lo que tenemos ya en Cristo, lo que los hermanos de Colosas tienen en Cristo, hermano. Lo que tú como hijo de Dios tienes en Cristo, hermano. Dios en este momento te mira santo, hermano, porque la justicia de Dios ha venido, hermanos, a tu vida por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, hermano. Entonces tú, para los ojos del Señor, eres santo, hermano. Aunque Satanás venga, hermanos, y nos diga 1000 cosas, tú eres santo, hermano. Y es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos de Colosas, y empieza con esa palabra grandiosa, hermano: a los santos que están en Colosas, hermano. Él también le dice, hermanos, a los hermanos de Corinto, 2 de Corinto capítulo 4, verso 3: pero si nuestro evangelio, dice, aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ahora dice el por qué: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, hermano. Eso es, hermanos, lo que los hermanos de Corinto estaban antes sin Cristo. Y Pablo les dice: el Dios de este siglo les había cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, hermano. Asimismo se encontraban también los hermanos de Colosas, hermano. Tenían el entendimiento entenebrecido para que no les resplandeciese la luz del evangelio, hermanos, antes sin Cristo.
Si no fuere por la gracia dada a los hermanos de Corinto, hermanos, y a los hermanos de Colosas, y sin duda también, hermanos, a cada uno de nosotros, hermanos, aún estaríamos en esa ceguera espiritual. Porque miren, 2 de Corintios capítulo 4 se dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, dice Pablo. ¿Para qué? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si no hubiera sido por Dios, hermano, que nos abrió el entendimiento para que entonces pudiéramos ver, mis queridos hermanos, la iluminación del conocimiento de qué, del evangelio, hermano, de la gloria de la faz de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Si nosotros somos salvos, si somos nacidos de nuevo, hermano, todo depende de Dios. Todo depende de Dios. Aquí el hombre no tiene nada que ver. Todo depende de Dios. La naturaleza del hombre pecador es santificada, hermanos, y transformada de muerte a vida espiritual. ¿Desde cuándo? Desde que el Espíritu de Dios llega a morar en el corazón del creyente. Y Pablo lo dice de esta manera, 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y quién más, hermanos, que el apóstol Pablo, cuando tuvo el encuentro glorioso, hermanos, allá cuando iba camino a Damasco, hermanos, ya él había agarrado cartas para encarcelar a los creyentes, pero se encuentra, hermanos, con el glorioso Señor, hermanos, y él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, de aquí para adelante, todas son hechas nuevas. Desde el momento, hermano, que el Señor viene, te salva, te rescata, hermano, de ahí para adelante, todas las cosas son nuevas, hermano. El poder transformador del Evangelio, de la luz del Evangelio. Y recuerden, hermano, dice Pablo, de modo que si alguno está, esta palabra es un verbo presente, no dice va a estar o estuvo, dice está en Cristo, nueva criatura es. Esto es glorioso, hermano. Porque en ese momento es cuando esa santidad posicional viene a nuestra vida, hermano. Es cuando la gracia de Dios nos es otorgada y como resultado ser una nueva criatura. Nacemos espiritualmente, pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Él mismo lo dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Esa era nuestra condición sin Cristo. Estábamos muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, Él dice, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, hermano. La santidad posicional que viene a nosotros por medio de nuestro Señor, hermano. Hay tantos beneficios de esta santidad posicional, hermanos, pero vamos a hablar ahorita acerca de uno nada más. El beneficio de la santidad posicional, hermanos, que tenemos como hijos de Dios, como creyentes, hermanos, es que nos da la libertad del poder del pecado, hermano. En Romanos 6:14 dice, porque el pecado ya no se enseñoreará más de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo dice, hermanos, que después de haber recibido esa santidad, el pecado, hermanos, ya no tiene autoridad sobre nosotros. Hermano, entonces, ¿por qué seguimos pecando? ¿Te has preguntado eso, hermano? ¿Has tenido tú una lucha, algún pecado, hermano, que batallas? Y batallamos, y yo no sé, solo por nombrar orgullo, no sé, hay tantos pecados sin duda, hermano. Pero cuando pecamos, hermanos, a veces decimos, ¿por qué lo vuelvo a hacer? ¿Por qué otra vez hago ese pecado? Hermanos, aunque ya somos santos en posición, hermanos, este cuerpo aún, hermanos, está contaminado por la caída, por el pecado. Pero, dice Pablo, ya el pecado no tiene poder sobre ustedes. ¿En qué sentido, hermano? En que nosotros, si pecamos, hermano, ya no podemos permanecer en ese pecado.
Ya no es el patrón de vida que antes teníamos. Si antes nos gozábamos por fumar, si antes nos gozábamos por tomar o por hacer una infinidad de cosas, hermano, es la lucha del creyente, hermanos, pero si llegaras tú a caer en ese tipo de pecados, hermanos, ese no es el patrón. Dios es grande y dice el Señor en su palabra, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero ya no más debe de ser el patrón de vida que antes teníamos, hermano. La santidad que habla aquí el apóstol Pablo según el texto, no es la santidad progresiva, hermano, pero creo que es importante que la nombremos un poquito nada más, hermano. Y esa es la lucha, como les digo ahorita, esa es la lucha, la santidad progresiva, la que tenemos, es la lucha, hermanos, que tenemos diariamente, hermano. Y como lo dijimos la última vez, hermano, tú debes de ser más santo el día de hoy que el día de ayer, en esa santidad progresiva. El día de mañana, hermanos, tienes que esforzarte a buscar la santidad para agradar a Dios, hermano, porque Él es un mandato del Señor. Sed santos porque yo soy santo. ¿Me entiendes, hermano? Dice un escritor, y cito: lo más glorioso de llegar al cielo es que por fin ese pecado que nos perjudica ya no estará presente, hermano. Eso es glorioso, hermano. Sin duda nos gozamos, hermanos, si nos pudiéramos transformar en nuestra mente finita a esa eternidad con nuestro Señor, llegar al cielo, hermanos, mirar a todos aquellos hombres de Dios, a nuestro Señor. Pero una de las cosas, dice este escritor, hermanos, que será parte de lo más glorioso, que ese pecado que tanto daño nos trae ahora acá en tierra, hermano, cuando estamos aquí en este mundo. Ese pecado, hermanos, que nos aflige. Ese pecado, mis hermanos, que muchas veces nos hace llorar. Ese pecado que nos trae problemas a veces con la familia. Ese pecado, hermanos, que está siempre, dice Pablo, en nuestro cuerpo carnal, hermano. Que al final de todo, hermano, ese pecado ya no va a estar ahí. Es glorioso, hermano. ¿Te das cuenta, hermano? Yo creo que nuestra mente finita no podemos ni entender un poquitito un día sin pecado, hermano. Ponte a pensar esto. Un día, un minuto aquí en la tierra sin pecado, hermano. Creo que nuestra mente finita no entendería, no pudiéramos entender eso. Porque aquí estamos en este cuerpo de muerte, dice el apóstol Pablo. Este cuerpo de pecado. Pero cuando todo eso termine, que el Señor venga por su iglesia o nosotros partamos a Él, hermano, ese pecado ya no va a estar ahí. Ya no va a estar ahí ese pecado que tantos problemas y luchas nos trae en este mundo, hermano. Eso es glorioso, hermano. ¿No te emociona eso, hermano? El pecado ya no va a estar ahí. Volvamos al texto una vez más. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas. Amada iglesia, una de las características de la iglesia de Colosas, según Pablo aquí, es la fidelidad. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, elogia a Timoteo como resultado de una conversión genuina. 1 Corintios 4:17 dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo y amado y fiel en el Señor. En ese mismo capítulo, versículos, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. En Efesios capítulo 6:21 dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos, dice Pablo, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano, amado y fiel ministro en el Señor, hermanos. En el libro de Colosenses capítulo 4:17, el mismo apóstol Pablo habla de Tíquico, dice: amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. En el versículo 9 dice: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, también fiel en el Señor, hermano. Queremos parecernos sin duda, hermanos, a los hermanos los cuales el apóstol Pablo habla acá, hermanos, que nuestro rasgo, hermano, distintivo sea la fidelidad al Señor, hermano. También miramos, hermanos, es curioso, en Colosenses capítulo 4:14 dice: os saluda Lucas, el médico amado
y Demas. No se sabe mucho de Demas, hermano, pero más sin embargo el apóstol Pablo aquí lo tiene como un fiel colaborador, hermano. Pero más adelante, hermanos, cuando él escribe a Timoteo, en 2 Timoteo 4:9 dice: procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. El apóstol Pablo primero está diciendo que Demas es un fiel colaborador, pero ya acá en Timoteo, hermanos, él está diciendo que Demas lo ha dejado, lo ha abandonado. Demas ha amado más a este mundo, hermano. Y ese es precisamente el problema, hermano, de muchos que antes estaban en las iglesias. Si tú recuerdas, personas que antes estaban en las iglesias ya no están, hermano. Ya no están. Y muchas, no digo que a todas, pero muchas de ellas se van, hermano, porque han amado más a este mundo como Demas. Abandonó a Pablo. Muchos se apartan de las iglesias, hermanos, porque aman más al mundo. Aman más aquella manera de vivir que tenían antes, hermano. Nosotros debemos ser fieles al Señor, cualquiera que sea, hermanos, las circunstancias, y que Dios nos ayude a parecernos como aquellos hermanos fieles de Colosas y no a este hombre llamado Demas, hermano. Aunque es bueno, hermanos, saber que tenemos que ser fieles a nuestro Señor Jesucristo en cualquier circunstancia, la fidelidad, hermanos, de la cual el apóstol Pablo acá nos está hablando, hermano, es una fidelidad de no bloquear en la fe. ¿Recuerdan el contexto? Se estaban metiendo falsos maestros, estaban imponiendo varias herejías que vamos a ir mirando más adelante en el libro, hermanos, pero una de ellas era que la fe no era suficiente para la salvación. Y en Colosenses capítulo 2:4 dice Pablo: esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Sin duda había personas ahí, hermano, que querían, hermano, persuadir a los creyentes, metiéndoles sus falsas enseñanzas, hermano. Pablo está diciendo: no se dejen llevar por los falsos maestros con sus palabras elocuentes. En el versículo 5, hermanos, del capítulo 2 de Colosenses: porque aunque estoy ausente en cuerpo, dice Pablo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. El apóstol Pablo está diciendo: yo no estoy con ustedes, pero sin duda sé que ustedes llevan una buena línea, un buen orden, y que la firmeza de vuestra fe en Cristo es grande, hermano. Una fidelidad, hermanos, que estos hermanos de Colosas tenían. El versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como le habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El apóstol Pablo los sigue animando a ellos, hermanos, a que permanezcan en la fe. El versículo 8, mirad que nadie os engañe, una vez más dice Pablo, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según de Cristo. Tengan cuidado de que nadie os engañe. Hermanos, si ahorita tú vas a cualquier parte de personas que van a la iglesia, hermanos, yo me he encontrado con personas de que dicen: bueno, vamos con los testigos de Jehová, y ellos dicen, pero qué bueno, hablan de Dios, veo que no hay problema, están hablando de Dios, hablan de la Biblia, no hay problema. Pero hermanos, si tú conocieras, y creo que debemos de conocer, hermanos, la doctrina que ellos tienen, la enseñanza que ellos tienen, hermano, entonces nos damos cuenta de que no es así, aunque ellos te hablen muy bonito de Dios. Y no nada más ellos, hermanos, hay muchos que se dicen ser creyentes y que te quieren enseñar la palabra del Señor, pero no es así, hermano. Por eso el apóstol Pablo, quien dice que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según de Cristo, hermanos. El versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en Él. No necesitan nada más, dice el apóstol Pablo. Ustedes son santos
Ustedes son fieles porque han escuchado el Evangelio de Dios, están completos en él, hermanos. Volvamos al texto. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y al hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús, que están en Colosas. Esta carta, hermano, fue escrita alrededor del año 62 después de Cristo, en Roma, donde Pablo era prisionero. Esta carta, hermano, o esta iglesia no fue fundada por el apóstol Pablo, fue fundada, hermanos, por un consiervo de él llamado Epafras. Se dice que Epafras fue a Éfeso, hermanos, en un viaje misionero de Pablo, y Epafras conoció el evangelio que Pablo dio allá, hermano, fue convertido por Pablo allá. Él regresa, hermanos, a la ciudad de Colosas, y él inicia esta iglesia aquí, hermanos, pero al ver, hermanos, que los falsos maestros estaban teniendo ya tanta presencia en la iglesia, hermanos, él hizo un viaje de Colosas a Roma, hermanos, cerca de 2000 kilómetros, para ir a pedir ayuda al apóstol Pablo. Hermanos, es cuando el apóstol Pablo escribe esta carta y es enviada, hermanos, a la iglesia de Colosas, hermano. Sin duda era muy peligrosa la herejía, hermanos. Para un pastor bíblico no hay algo más preocupante, hermanos, ver que el evangelio de gracia sea tan tergiversado. Un pastor bíblico, hermanos, tiene que estar preocupado, mi querido hermano, por qué se está predicando tras del púlpito, mi querido hermano. Y él lo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 1, porque quiero que sepáis, dice, cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, dice el versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. La preocupación del apóstol Pablo, hermanos, él estaba preso allá. La preocupación de él, hermanos, es que los hermanos en Colosas no fuesen ser, hermanos, arrastrados por esas falsas enseñanzas, hermanos. Porque ellos se esfuerzan, hermano, día con día a darnos, hermanos, un evangelio genuino, hermanos. Un evangelio tal como la palabra del Señor nos lo marca, y no como hay tantos ahorita en el mundo, hermano, sin importar. Ellos, llamados apóstoles de hoy en estos tiempos, hermano, sin duda tendrán graves problemas en aquel día delante del Señor, hermano. El apóstol Pablo, sin duda, cuando él escribe 2 de Timoteo, al final le dice a Timoteo, Timoteo, tú sigue adelante. Yo he acabado mi carrera. Yo he guardado la fe. Por lo demás, dice, me espera la corona. No solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan su venida. Todos aquellos que son fieles al Señor. Dice Pablo, te encarezco que prediques la palabra, que la traces bien, Timoteo, que prediques a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán hombres engañadores. Sin duda en esos tiempos el apóstol Pablo, hermanos, sin duda lo sabía, y hoy lo sigue habiendo, hermanos, tantos hombres engañadores. Y creo, hermano, que los pastores que se preocupan, hermanos, por darnos un evangelio verdadero, hermanos, sin duda es algo, hermanos, que debemos valorar a lo grande, hermanos. Él dice, Pablo, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Volvamos al texto. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, hermanos. Sin duda, esto es algo notorio en las cartas del apóstol Pablo, hermanos, cuando él escribe. La mayoría de ellas
siempre termina con eso: gracia y paz sean a vosotros, hermanos. La gracia, hermanos, como sabes, es el regalo inmerecido, una gracia dada a hombres, hermano, que no merecían nada, que no merecíamos nada, pero dice aquí: gracia y paz sean a vosotros de parte de Dios, o por medio de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Que la paz, hermanos, es la confianza que todo hijo de Dios tiene en Él. Que el Señor, hermanos, nos ayude a permanecer fieles a lo que nos han enseñado, a lo que hemos creído. Recuerda, hermano, somos santos posicionalmente. Tú ya eres santo posicionalmente. Los hermanos de Colosas son santos, y todos aquellos que han nacido de nuevo, sin duda, hermanos. Entonces tenemos una gran responsabilidad también en la práctica de vivir esa vida de santidad que el Señor nos demanda, hermano. Cuando Él escribe en los evangelios, dice que vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Él está marcando unas diferencias bien grandes. Le está hablando a sus hijos, a sus escogidos. Vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes son diferentes. Vosotros sois la luz del mundo. Tenemos mucho trabajo, mis hermanos, que hacer. Ir a hacer, hermanos, lo que el Señor nos manda, ir y compartir el Evangelio al Señor día a día, y que el Señor nos ayude, hermanos, día a día a estar buscando también esta santidad progresiva, cada uno de nosotros, hermanos.